bienvenidos a todos. Muy brevemente, como contexto, antes de presentarles a Mariuxi y Felipe, muy brevemente, pues creo que es necesario hablar que estamos en un punto de inflexión de la humanidad. A mí me apasiona estudiar, me apasiona lo académico y lo práctico y lo pragmático. Y en la historia humana ya ha habido 5 extinciones la última hace 65 millones de años con los dinosaurios. Y científicamente está comprobado que la disminución de especies es mucho más alta que en tiempo normal. Entonces, estamos en una posible 6ª extinción y por primera vez causada por gente que se puede dar cuenta que estamos en un momento muy de inflexión. Y entonces tenemos este poder de seguir business as usual o de generar un cambio. Entonces, a mí me encanta como ver de dónde vinimos, ¿no? Entonces, vinimos de la era agrícola. Durante la mayoría del ser humano trabajamos la tierra, el crecimiento fue muy plano, no hubo más gente, no hubo más recursos, más dinero, pero de repente hubo la era industrial que empezó a acelerar el crecimiento y también las externalidades negativas y positivas que vienen con esto. Y después llegamos a hace unos 50 años a una era tecnológica, las computadoras, la era de la información, también algunos lo llaman. Y finalmente llegamos ahora, que es una mezcla de la era 4.0, de que necesitamos hacer una transformación digital, pero al mismo tiempo es la era del propósito, reconocida por todos y a pronto, ¿no? Los grandes gerentes, líderes, capitalistas están reconociendo que la era del propósito es ahora y que realmente es una respuesta a la evolución. Como evolución humana, el propósito se vuelve la respuesta para que podamos encontrar una solución a esta posible 6ª extinción. Y ese es el contexto en el cual yo creo, en el cual nos movemos todos y estamos todos invitados a ser muy creativos, a desarrollar nuevas maneras de liderar, nuevas maneras de hacer empresas. Entonces, quiero presentarles a nuestros 2 invitados y empiezo con Mariuxi Villacrés. Es de Ecuador, es el país donde yo resido. Felizmente, yo tengo un corazón ecuatoriano y conocí a Mariuxi hace ya unos 5, creo que 6 años. Hicimos venir una facilitadora visual de Argentina, la Paz Moya, y empezamos a colaborar de esta manera. Y tú te metiste de cabeza en el movimiento B, entonces estás en el directorio del Sistema B Ecuador, eres gerente de sostenibilidad de Nova Cero, que es una empresa de las más grandes del Ecuador y que vende acero y tiene de todo este mundo de la construcción, del fierro y tienes tu empresa B, Coinnovar, y una impulsadora de agentes de cambio, ¿no, Mariuxi? Así que muy bienvenida. Hola David, muchas gracias por la bienvenida, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué chévere tenerte. Y Felipe Chaín, Felipe es un empresario con propósito. Él me compartió su misión personal de vida, que fue muy generoso, ¿no? Y realmente tiene que ver con cómo ser un líder desde la humildad, desde la conciencia, desde el reconocer quiénes somos como seres humanos y aprender y crecer. Y vienes de un camino de una empresa familiar bien grande en Colombia, Servióptica, ¿no? Que entonces especializada en oftalmología, en lentes, y, y fusionó con el grupo Essilor, una multinacional, creo que es el más grande del mundo en
en este tema y tú impulsaste para que Servióptica se vuelva una empresa B, entonces una empresa grande que tenía más de 1000 colaboradores en ese momento. Entonces, es un liderazgo muy inspirador desde el ser B, pero también desde el ser un gerente en un espacio muy, muy diferente, muy grande. Entonces, bienvenido, Felipe. Muchas gracias, David. Muy contento de estar con ustedes hoy compartiendo acá escenario con Mariuxi. Y bueno, en cualquier momento, cualquier pregunta o duda que tengan, bienvenida durante esta charla, que la idea es que sea muy tranquila y muy informal. Exactamente. De hecho, iba a recordar las reglas del juego a quienes están presentes. Queremos que sea un espacio cálido. Entonces vamos a conversar con Felipe y Mariuxi. Si ustedes tienen preguntas, las pueden anotar en el chat. También pueden levantar la mano con el botón que dice levantar la mano. Creo que está activado. También pueden prender el micrófono en el momento adecuado y decir, oye, yo tengo una consulta y que hagamos este espacio suyo. Entonces, Mariuxi, me gustaría preguntarte sobre primero conocerte a ti como ser humano. Eres madre, esposa, empresaria, gerente. Si nos puedes un poco describir tu camino de liderazgo, ¿cuáles fueron estos hitos en tu vida que hicieron que eres una líder probablemente un poco diferente de una empresa tradicional? Sí. Bueno, es un tema que claro, que provoca contar la historia. Me puede pasar que me remoto, me provoca entre poner el cafecito o sacar la copita de vino. Pero realmente cuando me pongo a pensar en el camino recorrido, creo que siempre, tal vez sin el lenguaje que hoy manejo, ahí veo desde el inicio un camino de conciencia hacia un propósito. Hay un hilo conductor que va llevando, y creo que nos pasa a todos, hay un hilo conductor que la vida te va llevando hacia experiencias, aprendizajes, momentos duros o lecciones que de alguna manera le van dando forma a ese propósito. Yo hoy aún no me podría... te preguntaba el otro día, ¿qué entiendes como líder transformacional? Yo siento que igual el nombre, el título es un nombre grande en un momento de mi vida en que siento que estoy todavía en un camino de aprendizaje profundo. Lo veo como un aspiracional aún. Lo que sí tengo claro y un poco los hitos que me han marcado siempre son dos cosas claves. Una es un espíritu emprendedor que creo que he tenido desde el inicio de mi vida, de emprender, de iniciar, de darle forma a cosas. Y otra convicción grande que he tenido desde el principio ha sido crear cambio. Generar conciencia, mostrar que se puede hacer distinto. En muchos momentos esas dos vocaciones me generaron como ciertos conflictos existenciales de la vocación no calzaba con un estereotipo tradicional ni de empresario ni de un activista social plenamente, como que en los dos lados me faltaba algo. Incluso en algún momento yo andaba por la vida creyendo que andaba como fraccionada, como esta sensación de 9 a 5 era empresaria, de 5 en adelante y los fines de semana era activista cambiando el mundo. Creía que tenía que elegir. Sin embargo, mi mayor aprendizaje en la vida ha sido cómo esa vida de ver las cosas de una forma distinta y de estar convencida que se podían crear cambios, tanto desde la vida empresarial como de la vida del crear cambios de lo social, desde la sociedad civil, le han dado forma a algo que para mí hoy es mi propósito y que a la larga se está convirtiendo en un movimiento de vida de empresas con propósito, una visión de triple impacto, una creencia absoluta de que todas las personas pueden y son agentes de cambio. Entonces, ese ha sido como mi camino. Ahora, lo he llevado desde trabajar con organizaciones para promover la capacidad emprendedora en los jóvenes en mis épocas universitarias. Trabajé muchos años en una empresa familiar
donde había que salvar puestos de trabajo en un momento de crisis grave, cuando estuvimos en Ecuador viviendo una crisis como la dolarización y tuvimos quiebre bancario y todas las empresas huían del país, el capital se iba y nosotros como familia decidimos salvar las empresas y los puestos de trabajo que teníamos. Y hoy lo llevo en distintos espacios y en los distintos roles que ejerzo, tanto como dentro del grupo Novacero, que es un grupo familiar también en el cual yo cumplo un rol de servicio y de cuidar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo y cuidar la estrategia hacia un futuro, y a la vez también impulsando desde Coinnovar, que es mi empresa, impulsando que cada vez hayan más empresas triple impacto y que aquellas que nacen con la visión triple impacto tengan un camino de apoyo para poder crecer y crear más fuentes de empleo. Entonces creo que a la larga esa es la suma que me hace convencer de que desde cualquier lugar que estoy se pueden integrar estos distintos perfiles y estos distintos anhelos y que yo soy la misma en mi empresa propia, que puedo ser la misma como ejecutiva en un equipo más grande, que soy la misma con las mismas visiones con mis hijos en mi casa, que es mi principal empresa, este es mi proyecto más importante y es el que cuido en prioridad, y que es ese ser integrado como mujer, como empresaria, como emprendedora, como creadora de cambio, va sólido a todas partes que voy, que en ninguna parte tiene que coaccionarse o eclipsarse en un pedazo de eso, sino que mi propósito está al centro en cualquier espacio y cosa que haga. Qué lindo lo que cuentas. Yo vengo de una filosofía de la psicología integral, y la palabra integral para mí me resuena mucho, ¿no? Es cuando podemos ser lo mismo el domingo en la iglesia, y cuando hago mi meditación en la mañana, y cuando voy al trabajo, cuando estoy con mis amigos. Y creo que ese es el camino de felicidad, de plenitud. Y entonces las empresas de triple impacto, las empresas B, es esta unión entre hagamos negocio, pero hagamos cosas sociales, seamos, mejoremos el mundo, ¿no? Y había esta separación durante siglos. Era la era de la caridad, ¿no? La empresa daba dinero a unas personas, a unas fundaciones, y ahora se vuelve un camino integral que me encanta que lo menciones. Gracias, Mariuxi. Felipe, coméntanos de tu camino de liderazgo. ¿Cuáles fueron esos hitos que a ti te hicieron ser un poco raro en comparación con líderes tradicionales? Bueno, primero creo que desde la fábrica comparto varios aspectos con Mariuxi. También he sido siempre muy inquieto, muy cuestionador, muy inconforme en muchas cosas y eso siempre me ha llevado a retar, digamos que el status quo. Te diría que oficialmente comenzó en la universidad. Cuando estaba estudiando ingeniería industrial ya perfilaron el programa a personas que tuvieran algún tipo de inquietud social de impacto y me seleccionaron para un programa y pues acepté felizmente participar y básicamente estuve un año apoyando una fundación y con un proceso de acompañamiento y otras cosas. Digamos que ese fue el inicio oficial, pero sin duda alguna de atrás ya venían otras cosas. Primero tengo un legado familiar impresionante, mis padres son emprendedores natos, hicieron empresa a pulso de cero y siempre con esta idea de que la empresa debe trascender y debe ser un mecanismo para ayudar a personas menos favorecidas. También mi abuela materna fue una presencia muy fuerte en mi vida, un carácter de esos tesos de otras épocas, pero que siempre tenía su misión de ayudar a otras personas. Entonces, toda mi vida estuve muy marcado por eso. Desde pequeño me acuerdo de participar en diferentes escenarios con fundaciones, en las fiestas de Navidad, de llevar regalos, bueno, diferentes espacios. Y ya en la adolescencia te diría que entendí que para mí lo importante en la vida era empezar a recorrer, y coincido con Mariuxi que esto es un tema de nunca acabar y donde siempre nos sentimos en pañales, pero empezar a recorrer un camino de significado, de sentido, y que para encontrar el sentido del significado era muy importante servir a una causa mayor. Y en esas llevo muchos años. Después ya lo hice en escenarios o en plataformas un poco más potentes,
Ya estando en el grupo familiar en el 2011, por ejemplo, tuve la idea de crear un mecanismo de filantropía pura que se llama la Fundación Volver. Y ese es un proyecto que ya cumple ahorita 9 años y lo que buscaba era atender población vulnerable en salud visual. Hacemos exámenes y entregamos gafas a la población más pobre y lo bonito es que hemos estado desde el Amazonas hasta el Chocó, hasta la Guajira en el norte de Colombia, digamos que ayudando a las personas que menos acceso tienen al sistema, digamos que formal. Hemos revisado, atendido más de 150.000 personas, hemos entregado más de 100.000 gafas ya en todo el país. Después ya como gerente de la empresa familiar, lideré, como lo dijiste, el proceso de transformación de Servióptica, que para ese momento ya era una de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, con más de 1.000 empleados, a volverse una empresa B. Hoy por hoy somos la segunda empresa B más grande del país. Espero que no por mucho tiempo, porque ya vienen algunos gigantes ahí detrás como Bancolombia, como Alquería, como Casalúquer, y pues esto solo son buenas noticias. Este es un puesto que no queremos mantener, por el contrario, queremos ser una de las pequeñas en Colombia, ojalá pronto. Eh, y bueno, también empecé a participar en más organizaciones ya como voluntario en juntas directivas. Estuve en Special Olympics Colombia, estoy muy involucrado en Sistema B, en el Consejo Empresarial, también en el board recientemente. Y como lo decía Mariuxi, esto es como un llamado, cada vez este camino de sentido empieza a inundar todas las esferas de la vida y te diría que no se puede parar, en mi caso al final. Hoy incluso estoy empezando una maestría también en temas de desarrollo nuevamente, volviendo a estudiar. Entonces cada vez mi vida está más alineada, digamos, que a este camino de propósito y ahí vamos. Lindo, Felipe, muchas gracias. Y los dos, ustedes vienen de una bendición y también de una dificultad de venir de una empresa familiar grande, ¿no? Viene con, obviamente, con espacios de crecimiento, de desarrollo, de liderazgo, y también viene con la dificultad de tener estructuras que dependen muy a menudo de una persona, del fundador, del abuelo, del padre. Y entonces quiero preguntarte, Mariuxi, ¿cómo fue el camino para ti de ir transformando o acompañando esta transformación de la empresa familiar? Bueno, a mí ahí, yo tengo ahí dos escenas. Una que fue mi primer arranque en el momento que entré en el mundo de la empresa familiar, que en ese momento lo vi como hay que arrimar el hombro porque aquí la cosa está difícil. Eso es como cuando uno entra en un momento de crisis. Yo, toda mi vocación empresarial es gracias al ejemplo, al legado, a la admiración plena que tengo a mis papás. Mi papá toda su vida ejecutivo en muchos años de un grupo multinacional, pero que en un momento de su vida se vio frente al desafío de sacar adelante sus propias empresas, que lo hizo con mucho compromiso, y a partir de ese momento mi mamá hombro con hombro juntaron esfuerzos y la verdad es que verlos trabajar juntos ha sido para mí el mejor regalo de vida y el mejor ejemplo. Sin embargo, en el momento que yo entro, yo creo que venía un poco desde la arrogancia, que estaba recién graduada de la universidad, venía de Chile, había descubierto el mundo del espíritu emprendedor, yo iba a cambiar el mundo porque iba a lograr que todos los jóvenes tuvieran capacidad emprendedora, y tenía ahí una vocación muy fuerte, con una vocación social muy fuerte. Y vino el quiebre bancario y las empresas estaban en crisis y faltaban manos. En ese momento yo me involucro con el grupo familiar en una empresa pequeña que estaba pasando una situación grave de robos, de faltas de capital, de desesperanza hasta cierto punto, fugas de talento, y entré por un ratito a dar la mano porque la cosa estaba grave, y con todo mi contingente y un poco, y con toda mi inexperiencia también. Y ahí comenzó un camino durísimo, pero maravilloso. Yo creo que mi mayor entrenamiento ahí fue gracias a eso,
y nunca supe si mi papá tenía exceso de confianza o estaba demasiado ocupado, pero a la larga era una empresa hoy pequeña comparada, mi realidad con Novacero son 1.100 empleados, en ese momento nosotros, esta empresa era una empresa de pintura, lo único que sabía en mi vida del colegio y de universitaria es que de la química y yo no teníamos vínculos, entonces de repente estaba yo al frente de una empresa de pinturas en un proceso transformacional que a la larga tomó 10 años, que fue durísimo, pero que fue maravilloso desde el punto de vista de la gente, de arrimar el hombro, de sacarla adelante, de cambiarla, logramos mejorar las relaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, teníamos una licencia internacional, la logramos salvar, al punto que la historia termina con la empresa muy sólida y el grupo internacional invirtiendo en el Ecuador comprando la empresa, hace ya casi 10 años a este momento. Entonces, ese proceso para mí fue doloroso, pero también muy bendecido. Terminó en un momento de vida que dije, bueno, ahora sí voy a hacer mis proyectos. Y descubrí mi camino de emprendimiento social, me fui fuera a estudiar mi maestría en emprendimiento social, y cuando regresé, un poco la escena era distinta. Llego, monto mi empresa Coinnovar, comenzamos el camino de crear Sistema B en Ecuador, ahí con David muy cerca, ese trabajo muy fuerte. Sin embargo, en ese momento más bien ocurría un giro importantísimo en Novacero de una empresa que en cambio al contrario había crecido muchísimo, de repente estaba en los primeros puestos de Ecuador en las empresas más grandes, y venía un cambio estratégico que había que apoyar, que a mí me atrajo desde un principio muchísimo, y entré a ese cambio estratégico, pero con el compromiso ya conmigo mismo de no soltar mis proyectos personales que tenía en ese momento con Innovar. El desafío en los dos casos para mí ha sido en una empresa pequeña y una empresa grande familiar, ha sido, por un lado, mantener y honrar y desde ahí hacer trascender el legado de mi familia y de todas las personas que han construido historia en la empresa antes de que yo llegue, y cuidar en el presente lo que la empresa puede ser a futuro, esa sensación de hoy, lo que haces hoy construye el futuro. Y a partir de ahí tomar la decisión de que la empresa tiene que mantenerse a largo plazo y que es necesario profesionalizarla, evolucionar con la empresa, que la gente crezca contigo. Entonces, para nosotros hoy, o para mí, el gran desafío ha sido lograr romper los estereotipos de una empresa familiar que a veces se tiene, que se cree que porque es una empresa familiar está condenada a ciertos temas informales o a ciertos manejos no adecuados. Yo tengo la suerte, mi papá desde un inicio ha mantenido la familia y la empresa desde el punto de vista de las relaciones muy cercanas, pero desde el punto de vista de las cuentas y de los manejos, bien separados los espacios, profesionalizarla, formalizarla, hacer que la gente crezca con la empresa, asegurar que el cuidado de las relaciones se mantengan. Para mí, más que un desafío, ha sido una bendición las empresas familiares. Yo creo que hoy gran parte de la economía la mueven las empresas familiares, y lograr que ese pensamiento de largo plazo, ese compromiso con las personas, ese vínculo cercano y humano que muchas empresas familiares tienen, ese compromiso con sostener, se mantenga. Y ese para nosotros ha sido el mayor desafío, y a la vez el mayor anclaje de por qué sostener lo que estamos haciendo. Así que bueno, eso es un poco, ahí no sé si me fui de la pregunta, pero el tema es que trascienda a las generaciones. Bueno, Mariuxi, gracias. Felipe, a mí me encanta la definición de la sostenibilidad como actuar ahora para dejar un planeta habitable a nuestros bisnietos, ¿no? Entonces, esa es mi definición. Hay otras. Te quiero preguntar, ¿cuál es la tuya? Y también, ¿cómo has logrado, qué has hecho para que la sostenibilidad se vuelva yo le puse core de negocio en esta conferencia, en esta charla. ¿Cómo se ha vuelto en el centro de Servióptica y luego de Essilor? Ok. Bueno, te diría que para mí la sostenibilidad
sostenibilidad sin duda alguna tiene que ver con una responsabilidad frente a las siguientes generaciones y entender que estamos gastándonos los recursos que le tocan a los que vienen y eso no es viable. Eh, Te diría que para mí también es muy importante el concepto de que no es un tema pick and choose, como dicen los gringos, que no es un tema donde uno escoge qué le gusta y se enfoca ahí y olvida lo demás. Por eso me gusta mucho el approach de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay un mapa muy claro, muy completo, donde se entiende que tenemos que lograr los 17 objetivos al tiempo, que unos dependen de otros, que a veces uno puede avanzar en uno y si no lo hace de la manera correcta, retrocede en el otro. Y para mí es eso, es digamos que un universo de variables y complejo, no lo podemos simplificar tampoco, que reúne todo el universo de temas ecológicos y sociales que debemos resolver, desde la pobreza, la desigualdad, el hambre, el trabajo digno, la contaminación, después las especies marinas, los suelos, la agricultura sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta un poco este approach, sí, de futuras generaciones, pero también de un sistema complejo porque me parece que a veces queremos soluciones muy simples o aproximaciones muy simples para algo que no lo es y requiere ciencia y esfuerzo a un nivel más grande. Ya para contarte un poquito más de Servióptica y aterrizarnos en la segunda parte de tu pregunta, pues como una empresa familiar, creo que nos pasa a muchos, hay muy buenas intenciones, pero a veces podía faltar un poco de método, de procesos. Por eso me gustó mucho la filosofía B, porque nosotros llevábamos años haciendo temas, por ejemplo, de contratación de madres, cabeza de familia, teníamos ya un programa de inclusión para personas con discapacidad, teníamos un tema de utilizar empaques biodegradables, pero al final no había un marco de acción que nos diera coherencia y que nos diera una visión completa de la organización y eso fue lo que encontramos en Sistema B. Entonces, esta historia, yo estaba un día en una reunión que había conseguido con la hija de los dueños de la revista Semana, que es la revista más importante semanal de noticias colombiana, que manejaba el capítulo de sostenibilidad para proponerle que hiciéramos algo con la Fundación Volver, porque pues yo quiero que la gente vea mejor y ellos que la gente lea más y pues ahí había un fit muy bueno. Y ella me dice, ¿usted conoce Empresas B? Yo no tengo ni idea. Me dice, olvídese de la filantropía, de las fundaciones, bájese el libro. Me lo bajé, me lo leí. A la semana siguiente estaba trotando con unos amigos y un tipo empieza a hablar del tema de Sistema B. Resulta que es el hijo de los dueños de Crepes y Waffles y pues una historia corta, en 6 meses ya estábamos certificados porque realmente encontramos un movimiento donde pudimos canalizar algo que ya veníamos haciendo de una forma algo desarticulada. Fue un proceso en nuestro caso muy top-down con lo que te estoy diciendo, pero inmediatamente entendimos varias cosas. Entendimos que teníamos que asignar recursos específicos, entonces una persona que estaba antes encargada del sistema de gestión de calidad, porque somos una empresa certificada con ISO, la pusimos en este tema para que nos ayudara a gestionar el sistema de gestión de triple impacto, digamos. Eh, pero también inmediatamente lo volvimos parte de los objetivos de todos los directivos, lo cascadeamos, tratamos de involucrar a todo el mundo realmente. Eh, y al final logramos a punta de repetición de empoderar también a la gente de la organización a avanzar, digamos que este sistema, y saben que dentro del sistema uno tiene un puntaje que puede ir avanzando, a que las mismas personas fueran las que se encargaran de que esto tuviera una velocidad diferente y una dimensión mayor a la que habíamos proyectado en un principio. Entonces ese fue un poco el proceso dentro de la empresa familiar que se juntó ya con el mundo corporativo, cuando también vendimos la empresa a una multinacional, el líder mundial en salud visual. Y bueno, estoy seguro que más adelante hablaremos un poquito más de la sostenibilidad en el mundo de las empresas más grandes y otras cosas, entonces no me extiendo más por ahora.
Ok, ya, yo tengo un montón de preguntas, pero quisiera ver Ujú. si hay preguntas en los asistentes. Entonces, si quieren prender sus cámaras un instante y dejar un espacio para preguntas directas a Mariuxi o a Felipe, que tengan esta confianza de hacerlo. A veces nos cuesta, pero una vez que lo hacemos, qué rico que es. Así que, por favor, yo dejo el micrófono abierto. Dolores, dale, prende tu micrófono Sí. Buenas pregunta. tardes. Hola. Buenas tardes, soy Dolores Ramírez, estoy en Argentina, en Buenos Aires, y quería preguntarle a Felipe cuál es el libro al que él hizo referencia, que creo que no lo pesqué bien, que dice que esta hija de la directora de la revista Semana le propuso para leer. Básicamente es el B Corp Handbook, el Ok. manual de las B Corps, y es gratuito, uno lo puede bajar. Yo me lo bajé como un audiolibro y Ah, pues ahí se genial. explica muy bien el movimiento, la verdad. Gracias, Felipe. Con Gracias, gusto. Dolores. Yo quiero agregar a esto que este libro habla de medición mucho, ¿no? Habla realmente de cómo hacer un plan de sostenibilidad, cómo medirte, cómo mejorarte, pero no habla del tema de liderazgo y de cultura, porque tú dijiste, hicimos un proceso top-down, pero para hacer B necesitamos que toda la gente vibre con esto, si no, se puede caer en el camino porque dependen de 5 personas de la gerencia de sostenibilidad. Entonces, ahí creo que es el gran desafío, todavía muy poco alimentado en literatura, entonces creo que es un lindo desafío. Y, perdón, David, Dale. complemento, acabo de recibir una herramienta gratuita, y esto también lo digo en Sistema B, no somos excluyentes ni queremos nada de protagonismo. Lo que te voy a contar no tiene que ver con Sistema B, una empresa de consultoría en impacto que se llama FSG, yo creo que la más grande del mundo, acaba de sacar una herramienta gratuita que se llama el Purpose Manual. Entonces está muy alineada también con lo que dice David. Cuando en nuestro caso éramos una empresa ya con propósito, éramos muy afortunados en el sentido de que vender visión, pues automáticamente genera vender bienestar en la vida de las personas, pero hay otras empresas en donde no es tan evidente. Ya vi una preguntita bien difícil en el chat relacionada a las petroleras en ese sentido. Pero entonces también le comparto a David esta herramienta, si no la tienes, David, para que la puedas compartir también con los asistentes, porque está muy buena y va un poco más a estos procesos más profundos en donde estás hablando del propósito final, la cultura, el liderazgo que necesitas y toda la transformación asociada al cambio. Vacancísimo, qué bueno. Pues, si alguien quiere, quiere lanzarse a esta pregunta de el ámbito de las petroleras, ¿cómo se vuelve sostenible? Mariuxi, ¿quieres poner el pecho o quieres que yo lo intente? Sí, no, yo ahí solo tengo un comentario que no sé si es una salida fácil a la pregunta, pero yo creo que no hay que desmerecer cualquier intento de reducir un impacto negativo. O sea, creo que la invitación a que si bien probablemente la expectativa es que haya una transformación total, un cambio total del giro de negocios, de todas maneras cuestionarse y cambiar prácticas y disminuir impacto es un camino que vale la pena alentar. Es como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es lo único que creo que vale la pena siempre resaltar. No necesariamente eso implica que ya podrían ser sostenibles o que ya no hay un daño mayor por el tema de los fósiles, pero creo que cualquier mejora en práctica o cualquier disminución de impacto negativo es mejor que no hacer nada, y eso creo que hay que darle espacio. Yo te diría, yo te diría en mi versión es que no podemos satanizar lo que ha hecho también que tengamos el mayor avance en la historia de la humanidad,
y eso fue que a través del descubrimiento de la máquina de vapor y todo lo que David contó en el inicio, pues logramos encontrar fuentes de energía que permitieron el crecimiento de la población, que permitieron, si uno mira lo que ha pasado en los 200 últimos años, puede decir que han sido el avance más grande en bienestar para la humanidad. Antes del 1800, el 90% de la población vivía en la pobreza. Para el 2010, prepandemia, ya íbamos apenas en un, que es mucho, igual no debería ser, pero apenas en un 20% de pobreza extrema, alfabetización altísima, acceso a agua, energía, bueno, millones de bondades que trajo este acceso a la energía. Entonces yo creo que es muy importante que no entremos en lo que en Colombia, no sé si esto sea entendible en otros países, pero llamamos como mamertismo, que son posturas sociales extremas un poco facilistas. Hay que entender la complejidad del sistema, y la energía la necesitamos. Hoy en día tampoco podríamos decir apaguemos las petroleras y qué va a pasar con la humanidad. Es una parte del motor del mundo. Lo que también es claro en paralelo es que no es sostenible y tenemos que descarbonizar la economía. Entonces, pues bienvenidas todas las empresas petroleras que le estén apostando al cambio, que entiendan que no podemos sacar todas las reservas que tenemos guardadas debajo del suelo y una parte tiene que quedar ahí, que ya estamos por encima de 350 micropartículas de carbono en el aire y esto ya tiene consecuencias nefastas, pero que todavía tenemos que hacer una transición de la energía de carbón a la energía limpia y que sean parte del cambio, pues hay un camino para ellas también y bienvenidas. Muchas gracias. Y creo que hay varias preguntas sobre cultura, entonces, si Maruk, si tú nos puedes comentar un poco cómo se hicieron las transformaciones culturales, cómo se alineó la cultura considerando las distintas generaciones familiares. Bueno, para nosotros ha sido un proceso, no es algo que tampoco está 100% conquistado. Lo que sí es que, un poco lo decía Felipe, en la medida que más activas personas a lo largo de la organización, mayor va a ser más fácil el proceso de cambio cultural. Para sostenerlo necesitas que las personas tengan espacios para conocer, para entender, pero también para crear. Uno de nuestros mayores temas ha sido acercar la conversación de eso, o tratar del lenguaje de sostenibilidad, volverlo cercano y muy alineado al negocio, y muy alineado a lo que hacemos. Entonces, para nosotros hay dos o tres líneas muy importantes. La primera es que todo lo que hacemos está centrado en personas. Entonces, en la medida que la conversación de centrado en personas se entiende, y yo me doy cuenta que cuando hablo de personas, hablo de mi cliente, hablo de mi proveedor, hablo de mi compañero, la posibilidad de cuestionar, mejorar o trabajar distinto es más cercana, no depende de un departamento de sostenibilidad o de un departamento que se haga cargo de las cosas de responsabilidad, sino que es transversal a la empresa. Y la otra es vincularla con el negocio. Entonces no es algo adicional al modelo de negocio, sino que está al centro del modelo de negocio. En la medida que el cambio cultural lo conectamos con orientarnos más a nuestros clientes, tener sólidas relaciones con los proveedores, ser coherentes con lo que decimos, tener un mejor respeto y conciencia de las personas que trabajan con nosotros, por ende una mayor compromiso del equipo de trabajo, eso nos permite mantenerlos al centro. Nosotros cuando hicimos un cambio estratégico que fue muy fuerte, coincidió con un lanzamiento de una nueva línea, la línea principal de Novacero, tuvimos un cambio de logo, fue como un momento de una orientación y de un crecimiento importante hacia el mercado. También coincidió con que la conversación de sostenibilidad se puso al centro. Entonces, y una de las cosas más importantes que nos hacíamos la pregunta es cómo sostener esa empresa o ese Novacero o esa cultura que nos ha permitido crecer hasta hoy, cómo sostenerla con el crecimiento de personas y el cambio generacional que estaba pasando a todo nivel, a nivel de operarios, mandos medios y gerencias. Entonces, uno de nuestros pilares estratégicos es la cultura emprendedora y ese empoderar gente, dar espacios para crear, dar espacios para cuestionar,
generar un liderazgo lo más horizontal posible. Todos son líderes en algún aspecto, nombrar distintos equipos de embajadores, agentes de cambio, champions, de los distintos proyectos que querramos hacer, que estén en todos los... Nosotros tenemos una presencia nacional y estamos en distintas ciudades y tenemos distintos ámbitos, entonces mientras menos centralizado mejor, y ha sido un proceso donde obviamente hay mucha capacitación, pero también hay mucha toma de conciencia. Muchas gracias, Mariuxi. Yo voy a agregar sobre algo rápido sobre el tema de cultura. Voy a compartir mi pantalla. Yo lo he desarrollado en un modelo de cómo empezamos a generar o acompañar empresas B, empresas más conscientes. Empezamos con líderes que tienen un sentido de propósito y valores muy claro. Y se pudo escuchar tanto en Mariuxi como Felipe, lo tienen, ¿no? Desde tiempo, ¿no? Están guiados por este propósito. Después necesitamos modelos organizacionales que empoderan. Entonces, empezamos a usar metodologías donde los colaboradores participan en el propósito, participan en la visión, participan en las soluciones de triple impacto, de cuidar a la comunidad, al medio ambiente, ¿no? Todos se vuelven partícipes, pero necesitamos cambiar modelos o el gobierno corporativo para hacerlo cada vez mejor. Entonces son cambios profundos desde mi mirada. Después es el tema del propósito y las empresas B tienen su propósito guardado en la constitución legal de la empresa. Entonces, son empresas con propósito orientada a un triple impacto y miden su impacto. Y después hay este tema de visión global, de que necesitamos tecnología, pero necesitamos una cultura que acompaña esto. Y para mí la cultura es enfocada en valores. Elige los valores que te van a guiar, sueña tu cultura y ten un equipo de transformación, que sean 2 personas o 5 o 20, pero un equipo que son de distintas áreas, multiáreas, con unas herramientas que pueden acompañar y asegurarse de que la cultura se está transformando hacia el triple impacto, hacia ser B. Y finalmente líderes coherentes que son conscientes con un autoconocimiento, autorreflexión, porque si la empresa dice somos B, somos de triple impacto y vemos a la alta gerencia haciendo lo opuesto, nadie va a seguir, no les van a pescar, no les va a inspirar. Entonces, realmente es un cambio sistémico para hacerlo. Hay una última pregunta sobre pymes y cacao. Pues cualquier empresa puede ser una empresa B. Entonces, si trabajas con pymes, Jairo, ellos todos pueden medir su impacto, pueden desarrollar su propósito, ponerlo en su constitución legal y ser empresa B y ser un cacao o un chocolate B. Así que bienvenidos sean. David, solo un comentario ahí, invitación para el que hizo la pregunta, que no me acuerdo el nombre, a que explore sobre el plan de Casaluker, una empresa que muy pronto va a ser B en Colombia, que se llama Los Sueños del Chocolate. Y bueno, en Ecuador ustedes tienen el mejor ejemplo de una chocolatera sostenible en Pacarí, pero creo que este tema del sueño del chocolate puede ser más cercano y asequible para una empresa pequeña. Muy bien. A Mariuxi, ¿qué tipo de habilidades han necesitado desarrollar en la gente, que sea en Novacero, que sean en las empresas con quienes trabajaste desde Coinnovar? ¿Cuáles son esas habilidades que han necesitado enseñar, compartir, para que desde abajo hasta arriba, para que todos puedan empezar a vibrar con la sostenibilidad, a entenderla, a ser parte de esta nueva cultura? Yo creo que para mí lo más importante es
que lo conecten con o sea, para mí lo más importante cuando hablo de sostenibilidad es lograr, y especialmente dependiendo del perfil de los equipos, es conectarlo con el negocio, conectarlo con su trabajo específico. Porque en la medida que yo dimensiono cómo lo que yo hago y desde donde yo lo hago tiene un impacto, por un lado potencialmente negativo, pero también cómo al desarrollar habilidades o una visión de triple impacto puedo generar un diferenciador, ahí conecto, ahí conectamos. Entonces, por ejemplo, dentro de Novacero, más que hacia la sostenibilidad, lo que hemos generado es estas habilidades que te permitan pensar de manera ágil, muy orientado a crear, a cambiar procesos de manera rápida, a innovar, a estar muy alineados con la tecnología, pero siempre con la mirada de qué manera esto, en cada decisión que tomo, tiene un impacto al negocio, es decir, económico, a las personas con las que me vinculo y conecto, de qué manera esto me sirve para vincular más, o en términos de, obviamente, ambientales. Entonces, hoy nosotros en el cambio que estamos haciendo un esfuerzo importante en generar un cambio de mentalidad hacia la tecnología y hacia el triple impacto, que uniendo las dos cosas permitan que la gente esté a la altura del desafío, porque en realidad no es un desafío cultural solo de la empresa, ya es un desafío de hacia dónde van las empresas hoy y cómo logramos diferenciarnos. Y yo creo que eso, y lo veo incluso a nivel de emprendedores, que necesitan esta como fortaleza de ese espíritu emprendedor o esa convicción con crear, la puedan transformar en habilidades de proponer proyectos, hablar concreto, desarrollar redes y llevar a fin sus proyectos con éxito. Entonces, eso lo necesitamos en todas partes. Y en una industria tan, digamos, esencial y básica como el acero, ¿no? Es materia prima y entonces trabajos súper duros. Y toda esa gente que trabaja la materia prima, ¿cómo les invitan, cómo les inspiran a vibrar con esta mirada? O sea, yo creo que como toda habilidad, y ahí todos los que de alguna manera trabajamos en venta y con personas, lo que tenemos que aprender a enganchar es qué es lo que cada persona los mueve. Entonces, yo te diría que por ejemplo, a nivel de plantas y de la parte operativa, la mejor manera de poner al centro la conversión de huella de carbono es, esto nos ayuda a bajar costos. Y si esto nos ayuda a bajar costos y ser más eficientes con el tema energético, vamos a estar mejor. Si lo conecto con los vendedores, con el área comercial y el estar en el mercado, a ver, esto nos ayuda a diferenciarnos de la competencia. Y en la medida que tú lo tengas claro y lo puedas contar, y en general, esto nos ayuda a mantener plazas de trabajo, a desarrollar nuevos negocios. Con esto sostenemos a toda nuestra cadena de más de 8,000 personas que trabajan de reciclaje. O sea, esta convicción de que haciendo mejor lo que hacemos, estamos aportando a construir un mejor país y a dar mejores oportunidades a los demás, conecta. En la medida que yo conecte con algo humano y emocional, el compromiso nace. Si le hablo solamente de sostenibilidad, partículas de algo, residuos, desechos, lo veo como trabajo, como una lista más de tareas. Si lo conecto con qué va a lograr eso, ahí puedo hablarle del otro. Si conecto con ese vínculo, con algo que me conecta con mi propósito, ahí, después de que eso se logra, ahí le puedo ya bajar a la parte, ok, ya, entonces para eso tenemos que mejorar aquí, bajar el índice de acá y subirlo de acá. Pero primero es la conexión. De acuerdo, con lo que le interesa, a menudo las cifras, las oportunidades. Por ejemplo, ¿han trabajado temas de propósito personal con sus colaboradores, con los empleados de los distintos niveles? Sí. Sí, la verdad nosotros es algo que solemos hacer en las convenciones, en los espacios grandes. Creemos, y como ya lo mencionaron ustedes dos, que no debe haber una disyuntiva entre la vida personal, la vida laboral y otros espacios, y que al final la gente debe tener un solo camino que se integre muy bien con los diferentes espacios. A este tipo de ejercicios. Y también trabajamos mucho
de recordarle a las personas todos los días el por qué hacemos lo que hacemos. Es muy fácil, nosotros trabajamos con millones y millones de unidades, literalmente por las manos de un operario de la planta principal pueden pasar cientos de miles de pedazos de plástico por, por mes, y si no se hace un esfuerzo consciente de hacer conciencia, y valga la redundancia, de qué es lo que tenemos en nuestras manos, es muy fácil olvidar el propósito. Entonces todos los días les recordamos a las personas, tienes en tus manos la visión de una persona que puede ser un profesor, que puede ser un conductor de bus, que lleva en sus manos la vida de muchas personas, de un cirujano que está operando todos los días personas. Entonces vuelvo un poco también al concepto de Mariucci de, creo que un líder transformacional tiene que ser un buen contador de historias, porque al final a nadie lo mueve el PIG, nadie se levanta todos los días emocionados porque va a lograr un par de puntos más de rentabilidad, ni de margen, ni todas esas cosas. Pues de pronto el lograr resultados es motivante, pero al final creo que la mayoría de nosotros nos movemos por cosas más profundas. Y si sabemos contar buenas historias, al final podemos conectar mucho más profundamente con las personas y motivarlos desde el ser, que creo que es lo más importante. Muy bien. Bueno, contemos historias entonces. Y quería seguir preguntándote, Felipe, sobre sostenibilidad en una empresa gigante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has podido? ¿Qué no has podido? ¿Cuáles han sido los desafíos, los errores también que cometiste y que aprendiste en este camino? Pues tengo la experiencia de Essilor y pues ahí la historia de éxito no es mía, pero puedo contarles un poquito de lo que vi ahí y después sí de lo que viví en la empresa local. Pero la experiencia de Essilor también es fascinante. Vi cómo nuestro CEO, ex CEO, ya está de presidente de la junta, se abanderó del tema de propósito y nuevamente creo que tener a los líderes enganchados, como lo mostraste en tu diapositiva, es indispensable, y la coherencia. Este tipo llegaba a Colombia y pues lo que uno espera de un CEO es que llegue a Colombia, saque el PIG, mire cómo van los números, rentabilidad, contribución, etcétera, etcétera, pero no, este tipo llegaba a Colombia, tuve la oportunidad de que nos visitara 2 veces, y las primeras hora o 2 horas era hablando de la misión, del impacto, de cuántos millones de personas aún no tenían una corrección visual, de cómo estaban los empleados, porque tenemos un programa grande de accionistas dentro de la compañía, y eso es algo que en Colombia no es ley, creo que en Ecuador sí. Entonces también volviendo al tema de la coherencia, pude ver cómo un CEO convencido del tema, con una coherencia absoluta, iba de país en país irrigando esto y empoderando a los equipos para que realmente asumieran el tema de la misión. Nuestro lema es mejoramos vidas, mejorando la visión, y el tipo lo tenía tatuado, pero realmente lo vivía en el día a día. Después, pues retos enormes de burocracia y de cómo equilibrar eso sí con la presión de resultados. Essilor es una empresa pública y eso quiere decir pues que estamos en la bolsa y que el resultado trimestral es crítico. No hemos tenido la buena fortuna, por ejemplo, otras multinacionales como Unilever, donde el CEO básicamente dijo de malas, ya no les doy resultados trimestrales y les voy a dar números una vez al año porque no quiero que me estén presionando todos los meses sobre qué decisiones tomo. Paul Polman, el ahora mítico, también activista, digamos que empresarial en sostenibilidad, pero estamos en un punto intermedio, entonces sí he vivido esa dificultad de balancear el cumplimiento de resultados financieros con una misión poderosa y hacerlo de una manera sostenible. En Colombia fue un poco más fácil, muy bonito. También fue top-down. Fui yo el que llegué con esto cuando ya era el gerente general de la compañía familiar. Eh, Creo que el primer reto, como bien lo dijo Mariuxi, era la información. La gente no conoce los términos, no conoce qué es sostenibilidad, economía circular, triple impacto, pero lo que vi es que hay una sed de propósito enorme. Entonces apenas empezamos a hablar de esto con muchas personas, iluminaban los ojos y encontraban aún más conexión y empezaron a dar ideas y a montarse en el tema. Entonces, al final, el reto más grande fue
hacerlo parte de los procesos del día a día, porque para mí en lo que mencionabas de coherencia, lo más difícil realmente es que en todos los espacios de todos los días seamos coherentes, que no lleguemos al comité de gerencia a presionar por el nivel de servicio, a dar palo porque el margen se bajó y nos quedemos de pronto en ese tipo de gestión más tradicional. Si vamos a hablar de sostenibilidad, el mismo gerente es el que tiene que cambiar el tablero de mando de la organización, tiene que haber indicadores atados a la sostenibilidad. La remuneración de todo el mundo debe tener un componente atado también a este triple impacto. Eso lo vi en la multinacional, donde por decir el 10% de mi bono como country manager de Colombia estaba atado 100% a la misión, y en Colombia pues eso también lo irrigamos hacia abajo. Lo más retador es que realmente uno debe ser coherente, pero coherente cuando se va a tomar el café, cuando está en la reunión de seguimiento de resultados, cuando habla con los clientes, y no puede ser un tema de puertas para afuera porque eso se cae rapidísimo. Qué lindo, qué lindo lo de la coherencia. Y estoy recordando estoy sacando un libro muy pronto y hice muchas entrevistas de empresarios muy inspiradores de toda Latinoamérica y uno de Estados Unidos. Es una empresa que se llama Bayada, es una empresa de cuidado de salud a domicilio. Y ellos, todo está enfocado en generar una cultura de compasión, de confianza y de servicio. Y entonces, antes de cada reunión que tienen los equipos, toman 5, 10, 15 minutos para recordar esos 3 valores, para recordar el propósito de ayudar y de servir a la gente que está enferma. O sea, invierten tanto tiempo para que todos estén alineados y cada viernes abren más tarde todas las oficinas y toman media hora y con una temática sobre, por ejemplo, hablamos de confianza, hablamos de compasión y entonces es como un trabajo muy, muy lindo y muy profundo para lograr este cambio, para que desde el CEO, desde todos vibren con propósito, con lo que es importante, ¿no? Y hay tantas oportunidades. Mariuxi, ¿cómo, si yo tengo una pyme o trabajo con pyme, como dijo Jairo antes, cómo tomo los primeros pasos para poner la sostenibilidad, el ser B en mis acciones en la empresa? Yo creo que lo más importante ahí es cuestionarse desde el principio el propósito, o tenerlo claro, hacerlo explícito. El otro día escuchaba que me parecía increíble el Global Entrepreneurship Monitor, el reporte de emprendimiento global que sacaron el informe en el capítulo Ecuador hace poco, pero entiendo que a nivel global incluyen ya entre las motivaciones para emprender, han abierto el abanico y hoy está como una de las motivaciones fuertes esto de hacer la diferencia en el mundo. Entonces, cuando ya en el reporte global de emprendimiento, hacer la diferencia en el mundo es una de las motivaciones que comienza a resaltar de por qué la gente emprende, ahí mi consejo y ahí me sale lo estructurada de empresaria, es decir, lindo el propósito, tenlo clarísimo, aterrízalo en un modelo, dale forma, ánclalo a indicadores, ánclalo a que el modelo funcione. A mí me ha tocado trabajar mucho, he tenido la suerte un par de años de trabajar cerca con Premios Latinoamérica Verde, mirando proyectos de toda la región, lindísimos, y unos maravillosos con modelos, o mejor dicho, con productos, con propósito clarísimos, pero con una dificultad en el modelo para poder despegar, para poderlo, y a veces por falta de apoyo que no se resume en plata o en aporte financiero. A veces son aprender o sumar al equipo personas que le puedan alivianar curvas dolorosas de aprendizaje para poder implementar estos emprendimientos con prácticas súper sólidas que les permitan crecer rápidamente. Entonces creo que para el que quiere empezar, para mí es tener siempre claro el triple impacto. Es tan importante la claridad en cómo vas a crecer, cómo vas a hacer que tu producto se mantenga en el mercado, que tu servicio se diferencie, pero a la vez
cómo vas a medir y cuantificar el impacto que quieres crear y aquello bueno y esa diferencia que quieres hacer en el mundo. Y si a partir de ahí generas procesos, estructuras, equipo, aliados, vínculos con potenciales clientes, puedes ir arrancándolo de la mejor forma. Tenemos la mala práctica a veces de postergar para después, creyendo que como lo tenemos todo claro, después lo escribimos, después lo documentamos, después lo formalizamos, y a veces eso lo que pasa es que se nos pierde, nos olvidamos. Y el día a día de sostener la empresa, en algunas ocasiones también dolorosas, hemos visto como personas que nacen con un propósito muy fuerte por las urgencias de mantenerse a salvo con el emprendimiento, el propósito se pierde y ahí también hay una oportunidad de diferenciación de mercado que se pierde también. Entonces eso, yo creo que estructurarlo desde el principio, claridad del propósito y estructurarlo en un modelo que se ancle en ese triple impacto. Muy bacán, muchas gracias. Quiero ver si hay una pregunta más, una última del público, de los asistentes. No se anotó nada más en el chat. Si no, último instante para realmente beneficiar de los aportes de Felipe y Mariuxi. Mientras tanto, si lo piensan, les voy a compartir una frase que encuentro muy poderosa para lo que estamos hablando. Los líderes que anhelan crear una cultura de innovación, de transformación integral, triple impacto en sus empresas, tienen el gran desafío de elegir la valentía y vulnerabilidad en vez de mantenerse en su zona de confort. Entonces, todos los que empiezan este camino son personas con valentía y vulnerabilidad, líderes muy inspiradores. Entonces, es un camino de transformación desafiante y seguro Mariux y Felipe, ¿no? nos han comentado esos comentarios, esas experiencias. Me gustaría compartir el contacto de Felipe y de Mariux en LinkedIn para que puedan hacerse amigos, seguirles en sus comentarios, en sus artículos, porque vale estar cerca de gente que nos inspire. Entonces, no se lo pierdan. Y también quiero invitarles a medir su liderazgo. Yo creé una encuesta para ver qué tan jefe cortoplacista y avaro eres o qué tan líder de triple impacto eres. Entonces estoy poniendo en este momento en el chat el enlace a esta encuesta y toma 2 minutos y pueden saber qué tanto triple impacto son. Y una vez que ya nos podemos dar cuenta de cómo estamos, es un gran paso para generar cambios. Cuando me puedo medir, puedo mejorar, me puedo cambiar. Entonces, aquí está en el chat en este momento. Ahora estoy viendo una pregunta de Valeria que dice: quisiera saber cómo vinculan a sus empresas los ODS y si hacen reportes del impacto que generan en algunos de ellos. Felipe o Mariuxi, si quieren contestar. Pues creo que a los dos nos aplica la misma respuesta y es que el BIA Assessment Tool por detrás está basado en el concepto de los ODS. Entonces, incluso B Corp, B-Lab Mundial con Naciones Unidas lanzaron una herramienta nueva, gratuita, que se llama el SDG Action Manager. Entonces tenemos dentro del mundo del sistema B 2 herramientas. El SDG Action Manager es la oficial, mucho más sencilla de implementar, que Naciones Unidas avala para que el sector privado se mida dentro de los ODS y gestione su triple impacto ahí, pero el BIA Assessment Tool es un poco más profundo, más completo y también está basado en ese marco, digamos, teórico de los ODS. Entonces, cualquier empresa B que veas lo está haciendo y la herramienta B es para mí la mejor que existe para hacerlo hoy en día. La mejor y gratuita además, ¿no? Es lo máximo.
Puse el enlace bimpactassessment.net, creo. Y si eres empresa, si eres proyecto, pues ya empezar a ser más consciente de tu impacto social, ambiental, humano. Es muy chévere. Sí, Quería y compartir. ahí ¿Sí? David, un comentario complementando a mi respuesta anterior. También creo que una empresa pyme que está empezando, o una empresa que está empezando, hacer la evaluación de impacto B al inicio es la mejor lluvia de ideas autogenerada que puedes tener. Porque pones tu giro de negocio, pones un poco el tamaño que estimas tener, o si estás empezando, dices que estás empezando, y te hace las preguntas que aunque tú no tengas desarrollado aún todos los procesos, te va marcando un plan de trabajo solito sobre lo cual puedes construir ese modelo para asegurarte que el triple impacto siempre esté al centro. Entonces, y hacerlo, como bien decimos, es una herramienta gratuita al alcance de empresas pequeñas o grandes, y te da un acompañamiento también que es muy útil para iniciar o seguir el camino hacia la sostenibilidad. Súper. Quiero hacerles otra invitación antes de darles unas últimas palabras a nuestros invitados. Creé un grupo de liderazgo transformacional LATAM en LinkedIn. Entonces, búsquenlo, liderazgo transformacional LATAM, háganse miembro y les invito a compartir el día de mañana, cuando ya se sumen a este grupo, compartir qué se llevan de esta conferencia, cuáles son los desafíos que ven para poder implementarlo. Y este grupo, el propósito es inspirar, es generar y compartir experiencias, es acompañar en este camino de liderazgo transformacional. Y muchos de los conceptos que hemos hablado hoy van a estar en mi libro que va a ser publicado en 3 semanas, un mes. Son las 5 virtudes del líder transformacional. Aprovecho a hacer un poco de publicidad. Y, y es este modelo de que un líder necesita un propósito personal, necesita empoderar y generar estructuras más planas, necesita crear un propósito organizacional, necesita crear una cultura basada en valores, en comportamientos que los líderes necesitan seguir y un autoconocimiento personal para hacerlo. Así que muy pronto estarán invitados a leerlo, a ver de qué se trata esto. Entonces, para cerrar, Mariuxi, ¿alguna palabra que no te he preguntado, algo importante que te gustaría comentar? No, solamente agradecerte por la invitación y creo que parte de este movimiento que va generando conciencia en el mundo y que invita a todas las personas, organizaciones, empresas a poder ser agentes de cambio desde el lugar que estén, va creciendo, y qué chévere encontrarnos en espacios como estos. Mi invitación siempre es a creer, y bueno, lo repito mucho, es a crear aquello en lo que creen. Y esa capacidad humana que tenemos para crear es un don que hemos recibido que no lo debemos desperdiciar. Nadie puede decir que no puede generar cambios y no puede hacer nada. Desde el espacio en el que está puede hacer mucho, y siempre hay alguien en el que puedes influir. Más bien invitarlos a eso, y cuando sentimos que es poquito, que estamos un poco solos, unirse con comunidades, grupos, movimientos como el B, pero hay otros espacios así. Con la colaboración llegamos más lejos y mucho más sólidos. Así que invitarnos a unirse, y agradecerte por crear espacios como este. Qué lindo. Sí, el Pacto Global, Conscious Capitalism también son los movimientos que algunos son más o menos profundos en su transformación, pero todo encamina y todo ayuda. Felipe. Pues bueno, David, también agradecerte por el espacio, por darnos un micrófono para tratar de contagiar a más personas de animarse en este camino. Mariuxi, un placer compartir contigo, y a todos los que nos escucharon en este tiempo, muchas gracias por su tiempo también. Esperamos que les hayan quedado algunas ideas. Y para cerrar, pues no quiero ser fatalista. Siempre dicen que no debemos asustar en estos espacios, pero sí quiero dejarles un sentido de urgencia. Creo que tenemos hacia adelante las 2 décadas más importantes para la humanidad, donde tenemos que tomar las mejores decisiones.
Creo que todos podemos influenciar, ya sea desde plataformas más pequeñas o más grandes, pero todos podemos ser parte del cambio y de la solución. Y creo que el mercado y las empresas son uno de los mecanismos más importantes de impacto de la humanidad. Hay algo así como 1.500 millones de empresas en el mundo. Creo que somos la segunda institución más, digamos que numerosa después de la familia. Entonces, es claro que no le podemos dejar en manos de los gobiernos y de las ONGs la solución de los grandes problemas sociales y ambientales, y el sector privado está llamado a ser parte de la solución. Como decía David, queremos dejarle un mundo bueno a nuestros hijos y nietos y necesitamos un cambio urgente. Entonces, pues, ojalá todos nos animemos a ser parte de esas soluciones independientemente de donde estemos. Muchas gracias por sus aportes, por compartir su ser y su quehacer hoy. Y yo me llevo inspiración y espero que los otros asistentes también. Si quieren prender su cámara para despedirnos, con un gracias, con un bacán, con un hasta la vista, baby, o lo que quieran, prendan su micrófono. Hasta la vista, baby, como dice. Gracias, Carlos, David. Gracias María. por este hermoso webinar y todos los participantes. Ha Muchas sido gracias. muy lindo participar. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta muy Muchas pronto. gracias. Gracias, muy interesante. Chao, chao. Muy bien. Muchas gracias.